¿Lo prendí? No, no lo había prendido. Ahora sí. Bueno, el título de la meditación de hoy, a ver qué hora es, todavía no son las 11, me dieron el micrófono temprano, así es que yo aprovecho el tiempo, ¿verdad? Hoy le quiero hablar acerca de la carrera del... Yo hice una pregunta de a cuánto le quería, a cuánto le gustaba como pelear y eso, solo Dani, porque los demás no. Atrevido, Jaycee, viste que yo. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí son deportistas o le gusta el deporte? Ay, el pastor levantó la mano. Gloria a Dios. César. Ah, qué bueno. Exacto, Dani, Alia también, ¿verdad? A la gran mayoría les gusta el deporte. Pero vamos, nos toca librar o nos toca, ¿cómo le podemos decir? Atravesar. Y vamos a utilizar unos versículos que yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado, que está en segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Yo voy a utilizar la versión de la Reina Valera de 1960, que dicho sea de paso, es mi versión favorita, pero bueno, la modernidad, sí, yo soy de la vieja escuela. Pero usted puede buscar la versión que mejor, con la que mejor se acomode. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Me gusta esa frase, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, esto también mis hermanos, presten la atención, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta frase, Pablo está incluyendo a usted y a mí. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Jesús? O mejor vamos a hacer una pregunta que se la ha hecho a varias personas y muchos la respuesta ha sido que no. ¿Cuántos creen que Jesús verdaderamente va a regresar? ¿Usted está seguro que Jesús va a regresar? Exactamente. Pero usted sabe que hay mucha gente que dice que no, ¿verdad? Pero si usted cree que Jesús va a venir, nosotros tenemos que estar preparados para esa venida, ¿verdad? Entonces, ahora sí, seguimos. ¿Por qué esto se me apaga? Espere, que se me apagó. Perdón. Se me apagó aquí. Sigamos. Ok, bueno, vamos a seguir. Eh, estos dos versículos, como muchos saben, hace, hace días atrás tuve la oportunidad de... Ok, ya. Hace días atrás tuve la oportunidad de compartir con un grupo de mujeres en una conferencia y tenían estos versículos como lema para este año. Y tenían puntos muy, ¿cómo les digo? Muy precisos, ¿verdad? Al momento de exponer y demás. Pero yo me quedé pensando en que yo he leído estos versículos muchas veces. Muchas veces yo había leído estos versículos, pero como que no me había detenido a saber por qué Pablo decía todas estas cosas, a qué batalla se refería, porque muchas veces acostumbramos a leer la Biblia como de manera mecánica, como que aquí dice esto, esto y esto y esto, pero me detuve a como que a sacarle eso que, abre la ranza, ábrela. Y me di cuenta de que Pablo en estos dos versículos detalla una, ¿cómo podríamos decirle?
como una gran satisfacción, podemos decirle así. Pablo detalla y expresa de que lo que hice, lo hice bien y me siento satisfecho de lo que yo hice en mi propósito como hijo de Dios. Ahora sí. Gracias, gracias. Déjamela así para que no se me... Así, déjamela así. ¿Ya? Ya, así. No, es que la paso acá. Ya, ya. Ok. Haciendo un poquito de historia en relación a estos dos versículos, Pablo escribe esta carta. La misma es enviada a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Uno de sus discípulos. Pero esta carta, si usted se pone a leer con detenimiento lo que dice segunda de Timoteo 4, que nada más puse esos dos versículos para no extendernos mucho, Pablo en esa carta hacia Timoteo le da instrucciones, Pablo le expresa muchas vivencias y Pablo reflexiona sobre su vida y lo que fue su ministerio. Y me da mucha curiosidad que al final de esa carta Pablo menciona muchos nombres. Y con cada uno de esos nombres que Pablo menciona, él tuvo como una relación. Entonces es muy bonito porque encierra mucho. Entonces, Pablo en esos momentos se encontraba recibiendo persecución. De hecho, se dice que fue uno de las últimas cartas que Pablo escribe porque él se encontraba en prisión. Entonces, como la costumbre de él era escribir y escribir cartas, él se preocupó por escribir una en ese momento. A ver, entonces, en estos dos versículos expresan la culminación de una vida dedicada a Dios, marcada por, yo le puse aquí 3 ingredientes: perseverancia, obediencia y la esperanza en esa recompensa eterna. Mis hermanos, bueno, Dios sigue siendo bueno, no sé qué pasan, problemas técnicos, pero sigamos. Entonces, aquí encontramos perseverancia, obediencia y la esperanza en una recompensa eterna. El pasaje transmite un mensaje, ya déjamelo así, no, ya, déjamelo así. El pasaje transmite un mensaje de triunfo y anticipación gozosa del encuentro con Dios. En ese momentito, ya déjalo así, déjalo así, así, gracias. Entonces, de un encuentro con Dios. En ese momento yo me puse en el lugar de Pablo y yo dije, si en algún momento de mi vida yo siento que me encuentro como en ese punto cumbre de mi vida, la vida de Olivia, ahora póngase usted, puede tener un final de esa manera. O yo puedo escribir cuando yo esté escribiendo mi libro de vida, que estoy pensándolo claramente que lo voy a escribir, sabrán, y espero que lo compren. Yo en mi libro de vida yo puedo escribir de la misma manera lo que hizo Pablo. De que he acabado la carrera, hice lo que hice, lo hice bien, cumplí el propósito de Dios. Y yo me estuve haciendo todas esas preguntas que yo dije, bueno, entonces, haciendo como un paréntesis después de leer esto, yo me puse a preguntar, estas palabras de satisfacción de Pablo me llevan a hacer la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue ese antes, ese durante y el después de la carrera de Pablo para terminar una carrera o un trabajo con tal satisfacción? Entonces, vamos a seguir porque no sé qué. Entonces, ¿cómo fue ese antes, durante y después? Y me puse a leer con detenimiento lo que fue la vida y conversión de Pablo. Si alguno de ustedes, y tengo un resumen que no se los voy a compartir porque, o sea, en serio, esto es tan fascinante que nos vamos a quedar mucho tiempo. Pero si alguno lo desea, con gusto yo se lo paso. Lo que fue como que esa conversión de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el antes de Pablo? Él era un perseguidor. Pablo era un defensor de la ley. Y ustedes saben que Pablo perseguía y cristiano que si la atravesara iba preso, iba a ser condenado y de hecho él estuvo en la participación
no, el primer mártir, el que se le conoce como el primer mártir, que fue Esteban, que fue apedreado, ¿verdad? Entonces, anteriormente Pablo era un perseguidor, era un erudito, dice la Biblia, que fue instruido, ¿verdad? Por Gamaliel. O sea, que era un hombre que estaba muy bien posicionado, pero ahora mismo podemos decir que en ese momento, o sea, él era podemos decirlo como un dictador. Él perseguía a los cristianos, pero él tiene un encuentro con Jesús. La Biblia relata que literal, cuando él va, pide una carta y va camino a llevar esa carta donde solicitó acabar con los cristianos, él tiene un encuentro con Jesús. Entonces, después de ese encuentro, Pablo tuvo algo después de haberse encontrado con Jesús, una palabra que nosotros hemos utilizado mucho y que yo creo que la van a escuchar en todas mis prédicas, que fue la disposición de obedecer a lo que Dios le estaba mandando en ese momentito. Entonces, él no le importaba morir porque sabía en quién había creído. Y si usted se pone a escuchar o a leer la vida de Pablo, su conversión fue genuina. ¿Por qué su conversión fue genuina? Entonces, en la vida de Pablo da un giro de 180 grados porque él sabía que si él iba a obedecer lo que en ese momentico a él se le estaba encomendando, o sea, yo te escogí a ti. Entonces, Pablo sabía que lo que él le hacía a los cristianos, a él se lo podían hacer también. Y dice que en ese proceso Pablo duró 3 días orando. Hasta que Dios, ¿verdad? Le habló, bueno, para contarle la historia, por eso le dije, el que quiera, yo se la puedo pasar. Entonces, en ese momento, él tuvo disposición de hacer el trabajo por el cual se le había encomendado. Y por lo que nosotros hemos visto, Pablo era un hombre muy apasionado, porque de la misma manera en que persiguió a los cristianos con esa misma pasión, esa misma la llevó al propósito que se le había encomendado en ese momentito, que era el predicar el evangelio. Lo hizo con tal pasión que se dedicó a hacer discípulos, a cuidar, a predicar, para entonces el después que fue satisfacción y seguridad. Él puede decir en esos momentos que, ¿sabes qué? En todo mi caminar lo hice bien. Cumplí con el propósito. Y Pablo, cuando estaba escribiéndole esto a Timoteo, como les contaba, estaba pasando un momento complicado de su vida. Él decía, lo que yo hice a mí me lo van a hacer. Pero pese a eso, él se preocupó por cuidar de sus discípulos, por cuidar de sus hermanos en la fe y cerciorarse de que el mensaje siguiera. O sea, que él pudo haber dicho, y que tanto que yo hice, ¿sabes qué? Yo voy a tener mis días en paz. Aún así, él se preocupó porque por ese celo por la palabra de Dios y que la palabra de Dios siguiera siendo transmitida. Entonces, para explicar un poquitico, para meternos un poquitico en estos 2 versículos, se los voy a compartir de la manera en que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Acerca de los métodos de estudio bíblico. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí cuál voy a tomar? El del versículo, que es que tomamos un versículo y lo vamos desglosando poco a poco, pero no voy a tomar palabra por palabra porque nos demoramos demasiado. Pero cuando nosotros lo hacemos de esa manera, le encontramos como que esa sazoncita del versículo. Entonces, vamos a ver qué significa y de la misma manera, para aprovechar el tiempo, una vez vamos a ir desglosando, vamos a ir reflejándolos a nuestra vida, porque eso es lo que la palabra de Dios quiere, que nosotros nos reflejemos en ella. Dice la Biblia que es una lámpara, ¿verdad? Entonces, de la manera que vamos a ir explicando, vamos a ir reflejando nuestra vida en esto. En el primer punto, Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Por qué les preguntaba que a quién le gustaba pelear? Porque la Biblia resalta, o Pablo habla, ¿y por qué
utilicé el versículo de la Reina Valera porque yo creo que es el que todo el mundo ha escuchado, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y yo, ¿y que este se refiere a las mismas batallas que de pronto nosotros creemos que tenemos? No. Aquí, esta frase, la buena batalla, implicó en Pablo determinación. Él adquirió un compromiso y él tuvo la disposición de cumplir la buena batalla. ¿Y a qué se refiere con la buena batalla? Es aquella que se libra con propósito y rectitud, intencionalidad y disciplina. Nosotros podemos ser defensores de cualquier tema. Cuando a nosotros nos apasiona algo, usted lo va a defender, ¿verdad? Porque yo lo creo. De la misma manera, Pablo consideró que lo que él hizo en su propósito espiritual se cumplió. Buscando un poquito el original de este versículo, dice que cuando Pablo lo escribe, él asemeja la carrera del cristiano o él tomó como referencia, sí, las carreras y los juegos que se hacían en ese entonces. Las competiciones que se hacían en ese entonces. Y se da cuenta que la vida del cristiano no es una carrera del que el que llegue primero, sino que el que practica, que el que resiste y el que se enfoca. Y yo le agrego el que determina o el que se dispone a correr la buena o a pelear la buena batalla. ¿Por qué requiere intencionalidad? Porque mi deseo es que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. Y yo creo que en esta iglesia nosotros hemos escuchado demasiado la palabra propósito. Mis hermanos, y lo vamos a seguir escuchando. Porque uno de los propósitos de CCP es que usted encuentre su propósito. Así es que nos vamos a enfocar en eso. Y la disciplina, porque esto no es que yo acepte al Señor y vengo el domingo y ya. Esto requiere de un compromiso. Seguimos. Entonces, como les decía que Pablo ejemplifica esto con los juegos, para uno ir a una competición, yo creo que también lo hemos hablado aquí, tú te tienes que preparar, ¿verdad? Tú no puedes ir a competir sin haber practicado, sin haberte preparado o sin conocer el terreno. ¿Y de qué manera el cristiano se prepara? Si nosotros no sabemos qué va a pasar después. Todo radica en la disposición que tú tengas y en la conexión que tengas con Dios y el funcionamiento que deje que el Espíritu Santo tenga en tu vida. Entonces, nosotros todos los días libramos desafíos, batallas, todos los días, mis hermanos. Todos los días. Entonces, lo importante es saber si nosotros estamos pasando esas pruebas o esas luchas o enfrentando estas situaciones de la manera correcta. Porque la batalla espiritual es buena. Cuando se habla de bueno, ahora más adelante lo vamos a ver, es porque es conveniente. Entonces, yo estoy siendo intencional para que Dios se glorifique en medio de las batallas que yo estoy lidiando todos los días. O sea, yo puedo sentarme y decir, ay Dios, hoy libré una buena batalla porque en medio de mi situación tú te glorificaste. Por eso le digo, vamos a leer el pedacito y vamos ahí mismo a compararlo nosotros para ir rapidito. Entonces, estamos teniendo esa misma actitud. Yo puedo decir, estoy peleando o peleé la buena batalla. Yo comparándolo la gran mayoría del tiempo no lo hago. Porque sí, a veces creemos que la batalla o la situación la peleamos nosotros. Y nos desenfocamos en lo que verdaderamente, espiritualmente nosotros debemos hacer. Y en muchas de las situaciones, si nos ponemos a ver en la vida de Pablo, él era celoso con la palabra, con lo que decía la palabra, no ni siquiera con lo que él hacía. Y a veces nos pasan decisiones que nosotros creemos que están siendo en contra de nosotros, que nos creemos nosotros las víctimas. Y no se trata de ti.
Se trata de que en medio de la situación Dios se glorifique. Pero creemos que nosotros no podemos librar o vamos a ser exentos de muchas situaciones. ¿Me doy a entender? De que me están atacando, me están golpeando, de que se trata de mí, de la situación se trata de mí. No. Se trata del propósito de Dios y de por qué Él está permitiendo que esa situación pase en tu vida. Porque es una batalla que ya Cristo venció por nosotros. Y a la que Pablo se refiere es a la de la fe, la carrera de la fe. Seguimos. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera, implica perseverancia en el propósito divino. Entonces, la palabra acabado significa llevar a cabo completamente, culminar, no abandonar, no tirar la toalla. Entonces, Pablo dice, yo perseveré y yo cumplí el propósito del cual Dios me había enviado. Yo terminé, yo culminé, se sentía satisfecho por lo que él en su momento había estado haciendo. Entonces, nosotros podemos decir, Olivia puede decir con satisfacción que está a la final, acabé, completamente cumplí con lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, el propósito que tenía Pablo era predicar en el Evangelio. Y yo ahora hago una pregunta. ¿Nosotros estamos trabajando en nuestro propósito de vida? ¿Te has puesto a pensar eso? Estás trabajando en el propósito. Cuando nosotros queremos lograr algo, cuando yo me quiero graduar, yo me enfoco y me preparo y todo hasta que me gradúo. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo con el propósito con el cual Dios nos ha mandado? Dios no nos puso en esta tierra porque sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con las cosas que Dios nos ha encomendado o ha puesto en nuestras manos? A propósito, ¿ya todos mandaron el resultado, las pruebas del que el pastor está enviando? Eso hace parte de conocer mi propósito. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que lo hice, que acabé, que cumplí, si no empiezo por el principio? Mis hermanos, y a veces yo me pongo a pensar, yo de pronto hay gente todavía que está un poquito confundida, ¿sabes qué? En la prueba me salió esto. Mis hermanos, podemos, ¿sabes qué, pastor? En mi prueba me salió, o en el test me salió esto y esto, pero no sé cómo hacerlo. Porque cuando Dios nos diga qué hiciste con lo que te di, no vamos a decir que yo no entendí. ¿Cómo puedo empezar algo que yo no sé de qué se trata? Para yo acabar algo tengo que saber cómo empieza. Y para acabar mi propósito en Dios, tengo que conocer para qué Dios me creó. Por eso vamos a seguir hablando de propósito, para ayudarnos unos a los otros a alcanzarlo. Entonces, literal, nosotros estamos comprometidos con el propósito que Dios tiene para CCP. Porque aquí es donde nosotros vamos a poner en práctica las cosas que Dios nos ha dado. En ese entonces había una necesidad de que la gente conociera de Dios. Y Pablo, Dios, cuando tuvo la visión, el encuentro con Jesús, él le dijo, yo te escogí a ti para esto. Y todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos un compromiso en este lugar. Y tenemos que estar enfocados en conocerlo y en ponerlos a actuar. Porque Dios te escogió para eso. Dios nos escogió tal cual somos para que su nombre fuese glorificado. Y a la final poder decir, ¿sabes qué? Yo creía que no, pero tuve disposición y entregué mi corazón y Dios lo hizo, porque no se trata de mí. Yo no me quisiera parar aquí a predicar. Yo digo que yo no puedo, a veces no sé, a veces me enredo, a veces me olvida. Pero ¿ustedes creen que si Dios nos llama, Dios no nos va a capacitar para hacerlo?
Hay que estar dispuesto. Entonces, seguimos. He guardado la fe. Cuando hablamos de guardar la fe, implica fidelidad en medio de las pruebas. Guardar implica proteger, mantener. La fe debe ser preservada con diligencia. ¿Por qué Pablo dice que he guardado la fe? Porque no se quedó en el encuentro con Jesús. Sino guardar implica permanecer, mantener. Porque la vida del cristiano no es que yo recibí al Señor y ya, no. Como les comentaba anteriormente, todos los días nosotros presentamos desafíos. Y todos los días nosotros debemos ir delante de la presencia del Señor a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, necesito que me ayudes en esto. O si ya usted pasó una prueba, ahí nos quedamos. No. Entonces, la vida del cristiano está basada en la fe, no en ni siquiera en lo que yo puedo o no puedo hacer. Porque esto es por fe y por gracia. ¿Cómo estamos protegiendo y fortaleciendo nuestra fe diariamente? Y me lleva a la misma pregunta que les hice anteriormente. ¿Verdaderamente estamos comprometidos con esto? ¿Estoy guardando mi fe? ¿O sinceramente estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, vaya para allá? ¿O ustedes creen que la vida de Pablo fue fácil? Pablo tuvo persecución. Y yo creo que un hombre que puede hablar con propiedad es este hombre que está escribiendo de esta manera. Y difícilmente nosotros, bueno, no sé, vamos a sufrir de pronto alguna de las cosas que Pablo sufrió. Gracias a Dios, aquí en Panamá hay libertad de culto. Pero hay otros lugares en que no. Pero no, los desafíos de nosotros pueden ser otros. Entonces, ¿en dónde guardamos nuestra fe? Pueden ser en los temas familiares, pueden ser en temas financieros. ¿En dónde debo mantenerme? ¿En dónde puedo en qué aspecto o área de mi vida yo puedo ejercer el guardar y el mantenerme en fe? Son situaciones o son preguntas que nosotros mismos nos debemos hacer. Porque mis luchas o mis situaciones son totalmente diferentes a las de usted. Y muy diferentes a las que Pablo en su momento tuvo. Sigamos. El último versículo sí lo puse todo para no, porque ahí sí nos vamos a extender. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. O sea, ya yo guardé, ya yo hice. Ahora, después que hice todo esto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Porque decía, fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A ver, ¿qué es la corona de justicia? Es la recompensa que nosotros vamos a obtener, o es la recompensa que Pablo sabía que iba a obtener después de él haber permanecido. Y esas recompensas también las vamos a recibir nosotros. La corona es un símbolo de victoria y honor. Justicia se refiere a la rectitud divina o a la fidelidad que tiene Dios hacia las promesas que nos tiene a cada uno de nosotros. Dice que en el tiempo de esas carreras, la corona que se utilizaba era una corona que se hacía con ramas de olivo y se le colocaba al que ganaba. Por eso, Pablo dice que él y nosotros vamos a recibir
una corona, una recompensa por haber ganado o corrido la carrera. Entonces, Dios dice en su palabra que nosotros seremos recompensados, que nosotros, la Biblia habla que seremos galardonadores. Dios dice en su palabra que nosotros vamos a tener recompensas por lo que hagamos en esta tierra. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, y creo que se los comenté en la última vez, lo que yo haga aquí tiene eco en mi eternidad y en la eternidad de los demás. No solo aquí en la tierra, afecta, pero en mi eternidad y en la eternidad de los demás. Y Pablo lo sabía, porque se preocupó porque los que seguían después de él fuesen celosos del mensaje de la gracia, porque él antes defendía la ley, ahora la gracia. Entonces, la fidelidad en la vida cristiana trae recompensas eternas. Por eso hacíamos la pregunta, ¿cuántos creen que Jesús va a venir? ¿Y cuántos creen que vamos a reinar en una eternidad con él? Porque yo tengo que estar convencida de esto para poder saber que yo voy a obtener una corona y yo voy a tener una eternidad con Cristo. Pablo no estaba enfocado en su muerte, sino en lo que venía después de su muerte. Él tenía una firme convicción de su eternidad. Y algo que en lo que yo me ponía a pensar esta mañana es que últimamente nosotros vivimos como a millón. O sea, nosotros damos por sentado todo. Nosotros damos por sentado que tengo un día mañana. Por eso creemos que Jesús va a venir por nosotros, pero la gran mayoría del tiempo no vivimos como si Jesús viniera por nosotros. Nos dejamos llevar del día a día, nos dejamos llevar de las tantas cosas y afanes que la vida trae, y nosotros estamos como viviendo así, igual que el que no tiene ninguna esperanza eterna. Y yo me hacía esa pregunta, porque sí, o sea, me acosté y mañana me paro. Dios por su gracia lo hace. Pero estamos como viviendo tan rápido, ¿no creen? O sea, ya no vemos ni siquiera, y la misma Biblia dice que el tiempo, que los días se acortarán. Estamos o sea, estamos viviendo tiempos proféticos. Y a veces nosotros estamos como está todo el mundo. Hay que saber que no es lo que está aquí, o sea, esto es pasajero. Es una eternidad con Cristo. Entonces, mis hermanos, no podemos dejar pasar por alto de que esto está así, mi familia se está perdiendo, o mis amigos se están perdiendo, o yo puedo hacer algo y no lo hago. No, mis hermanos, no, de eso no se trata. Porque vamos a darle cuentas a Dios. Y si yo quiero que todo dejarlo aquí bien, así como Pablo hice todo bien, chulito, 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 chulito. Cuando yo tenga que recibir mi galardón, yo espero que Dios me diga, buena sierva, Olivia hizo lo que tenía que hacer, aquí está. Pero a veces queremos tener ese tipo de recompensas, pero no trabajamos para ellas. Y somos capaces de hacerlo, porque si estamos aquí hoy, es porque el propósito de Dios sigue en nosotros, porque su fidelidad permanece, porque Dios no ha terminado con nosotros. Y ya hemos aprendido que no somos casualidades, de que no estamos aquí porque sí. Estamos aquí porque Dios así lo permitió y tiene un propósito con cada uno de nosotros. No somos casualidades. Dice la Biblia que Dios pensó en nosotros. Y pensó en nosotros no para estar sentados en un lugar,
sino para demostrar las verdades de que Él nos puede reflejar. Seguimos. Entonces, aquí podemos ver 3 enseñanzas claves para nosotros como cristianos. Voy a ir rapidito. Es como una manera de recopilación. La primera, la vida del cristiano es una lucha fiel y requiere de perseverancia. Pablo resalta que no hay que vivir una fe pasiva, sino una buena batalla y una carrera que requiere esfuerzo y perseverancia hasta el final. Mis bellos hermanos, a veces andamos de una manera pasiva. Y no es, cuando me refiero a pasividad, no es de caminar lento o es a veces hacer caso omiso a lo que Dios nos está haciendo, nos está diciendo. Y esto es de perseverar. Miren, Hebreos 12:1 dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Otro versículo que nos reitera que la vida del cristiano, que la carrera del cristiano requiere de esfuerzo. Efesios 6:11-12 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales malignas en las regiones celestes. Aquí enfatiza de que esta batalla es espiritual y que nosotros no tenemos necesidad de hacer un mayor esfuerzo, porque a veces queremos solucionar el tema espiritual a nuestra manera o en nuestra, ¿cómo le digo? Con nuestras propias armas. Y me gustó algo que en la mañana el pastor me decía. Ya Dios peleó por ti. O sea, a veces nosotros queremos esas batallas y las queremos luchar nosotros mismos. Pero son temas espirituales que se ganan con las armas espirituales. Y a veces la ponemos a un lado y utilizamos las armas de nosotros. No discernimos. Seguimos. La fidelidad y el propósito de Dios. Judas 1:3 dice, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan las enseñanzas que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Si hay algo que a Pablo lo caracterizaba, era el celo por la palabra de Dios y por la enseñanza, por la sana doctrina, exacto. Pablo escribió mucho, tengan cuidado porque hay muchos falsos maestros y todas esas cosas. Y eso lo debemos hacer nosotros, mis queridos hermanos. Hoy día hay tanta locura que el cristiano se mete a la cabeza. Hoy día hay tanta falsa enseñanza en la calle. Y parece que nosotros no nos doliera eso. Si bien es cierto, yo no voy a defender la palabra de Dios porque ella se defiende a sí misma, pero nosotros no podemos decirle amén a una enseñanza que está total. Y a veces creemos más en lo que vemos en las redes sociales que lo que dice la Biblia. Y debemos cuidarnos de eso. La Biblia dice, hey, cuídate de las falsas enseñanzas. Por eso a veces uno que se para aquí a predicar, uno tiene que tener mucho cuidado. Y ahí sí, porque, pero tú dijiste eso y eso no era así. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Voy a leerlo acá que no lo veo. Sí, voy a leerlo acá, pero ahora puse eso ahí y no lo veo.
acá. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo mismo expresa su compromiso e inquebrantable con el cumplimiento de su ministerio y predicación del Evangelio, incluso a costa de su propia vida. Yo no estimo esto, o sea, esto sí, es un canal, pero el enfoque del cristiano tiene que estar en la eternidad, mis queridos hermanos. Hay que cuidar el templo, hay que cumplir el propósito de Dios, pero nuestro enfoque tiene que estar en la eternidad. ¿Por qué? Porque la esperanza de esa recompensa y anhelo es el de encontrarnos con Cristo. Ese debe ser mi esperanza. Filipenses 1:21 dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. El versículo que más conocemos dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar una eternidad con Él. Vamos a seguir. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús nos está diciendo, yo voy a venir. Y he escuchado curiosamente mucha gente que no lee la Biblia, que no es cristiano, decir cómo sucesos que registra la Biblia se están cumpliendo. Entonces, si el incrédulo está estremecido, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Entonces, enfoquémonos en que voy a recibir mi recompensa. Tito 2:13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir como en esa expectativa, en ese anhelo de que Jesús venga, de que Jesús nos lleve con Él. Pero a veces decimos, ay Señor, no venga todavía. Me falta. O peor, y si Cristo viene, ¿será que yo me voy? ¿Será que yo voy a escuchar esa trompeta? ¡Qué lío! Ahí me agarro de la falda de Mario, de Mari. O sea, eso debe ser, yo pienso que, o sea, ustedes no se han imaginado cómo puede ser eso. Estar disfrutando de esa eternidad con Jesús. Entonces, sigamos rapidito. Esto ya a manera de aplicación, pero haciendo este paréntesis, nada de esto lo podemos conseguir si nuestra vida no está direccionada porque en el Espíritu Santo. Y ya esto se los compartí en la última prédica. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo está en nosotros. Es el que nos convence, es el que nos ayuda. Como les dije, Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Entonces, yo puedo tener muchas ganas, yo puedo tener muchas cosas, pero si yo pongo de lado al Espíritu Santo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer o agradar o cumplir el propósito que Dios tiene conmigo cuando el Espíritu Santo es el que me conecta con el Padre? Muchas cosas en el cristianismo, siendo cristianos, no nos funcionan o no nos salen porque las queremos hacer con nuestra propia fuerza y le decimos al Espíritu Santo, ¿sabes qué? No, esto yo creo que es así. Nada de esto. ¿Por qué? Voy a repasarles nada más. La necesidad de una identidad espiritual. Cuando en el encuentro que Pablo tuvo con Jesús, cuando Dios cuando Dios le da la visión se me fue el nombre, a Ananías, que Dios le dice, ve a donde Pablo, imponle las manos, él fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que estaba ciego por 3 días y escamas cayeron, como si fuesen escamas, cayeron de él y él fue lleno del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo fue una figura clave y primordial en el trabajo de Pablo. Y nosotros necesitamos esa identidad espiritual para poder cumplir el propósito de Dios.
la decisión de vivir espiritualmente. Es una necesidad, pero usted tiene que decidir vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo vivo y acciono, mis frutos tienen que estar reflejados por el Espíritu Santo a través de nuestras acciones. Porque yo lo puedo hacer, pero tenemos que reconocer que necesitamos tener esa identidad espiritual. La necesitas, decides y vives bajo la dirección del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces ya después de mi paréntesis, seguimos. Porque yo no puedo hacer nada por mis fuerzas. Yo tengo que tener al Espíritu Santo. Entonces vamos a aplicar aquí un poquito. Entonces, básicamente el enfoque, la aplicación es para tener ese crecimiento espiritual que todos queremos tener, para cumplir el propósito con el cual Dios, el propósito del cual Dios tiene para cada uno de nosotros y vamos a enfocarnos en una eternidad con Dios, que es perdón. Entonces, ¿cómo yo logro tener ese compromiso como lo hizo Pablo? Entonces, vamos a hablar. Como les comenté, vamos a ver. El primer punto. ¿Qué debo hacer yo diariamente? Una autoevaluación para poderme mantener en la batalla de la fe. Muy poco nos gusta a nosotros recibir retroalimentación. A veces no nos gusta que nos digan como que, ¿cómo se le llaman esos puntos ciegos que nosotros tenemos? Pero nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y una de las maneras en que me propuse hacerlo es esta, una autoevaluación diaria. ¿Cómo? Identificar áreas o situaciones en las cuales pude hacerlo bien o de acuerdo a lo que se me presentó en el día. Al final del día, ¿a ustedes no les pasa a veces que no pueden dormir porque tienen una situación que les da en la cabeza? Y yo pienso que eso es un buen momento para decir, ¿se glorificó el Señor aquí? Lo hice por medio de mis, ¿cómo se llama? Impulsos. Entonces, si a veces no nos gusta recibir esa autoevaluación o esa evaluación o esa crítica, y de hecho no vamos a tener todos los días a alguien que nos los diga, nosotros podemos hacerlo todas las noches, tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos habla. Entonces, yo puse aquí, todos los días vivimos situaciones o desafíos que ponen a prueba nuestro compromiso. Entonces, tómate un momento al final del día para reflexionar en lo que pasó en tu día. ¿Qué áreas o situaciones o en qué áreas luché hoy por mantener mi fe? ¿Y qué acciones tomé al respecto? Basado en el propósito que Dios tiene para mí. A veces hay situaciones que no se pueden resolver. A veces hay cosas que ya pasó. Pero si en ese momento el Espíritu Santo me redarguye por algo y yo lo puedo solucionar o arreglar o pedir dirección para hacer algo, Dios lo va a hacer. Entonces, al final del día, hagámoslo. Queremos agradar al Señor. Entonces, 2 Corintios 13, 5, 6 dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesús está en ustedes? Esta es la primera parte. Entonces, una de las maneras en que yo puedo aplicar esto es eso, en la noche hacerlo. O si usted tiene la facilidad de compartirlo, si tiene su esposo, su esposa o compartirlo con un amigo, hágalo. ¿Sabes qué? Me pasó esto y esto. Si de pronto sentiste que lo hiciste de una manera incorrecta, pídele a Dios que te ayude a corregirlo, si se puede corregir, ¿no? Entonces, visualiza tu vida como una carrera de resistencia donde cada paso cuenta. Recuerda que es una batalla constante contra las distracciones y las tentaciones. Mis hermanos, es necesario nosotros tener ese discernimiento, porque muchas cosas de las que nos pasan en el día, a veces como los llamamos por ahí, son cascaritas.
O el enemigo siempre, el enemigo sí dice la Biblia que él anda como león. Pero nosotros todos los días tenemos situaciones en las cuales podemos hacer que Dios se glorifique. En el trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela, en todos los lugares. Y como hoy día vivimos como que en ese afán, hoy les quiero decir, mis hermanos, tomémonos un ratito antes de acostarnos. Sí, a veces en el día no nos da tiempo. Pues, pero antes de acostarte, evalúa cómo fue tu día. Y enfoquémonos para que el día siguiente sea mejor. Amén. Seguimos. Como segundo punto, revisa y reafirma tu fe regularmente. ¿A qué me refiero? Pablo enfatiza en que él había guardado su fe, ¿verdad? Esto no fue que creyó solamente en Jesús al principio cuando tuvo el encuentro con él, sino que se mantuvo firme en esa verdad. Mis hermanos, la importancia de dedicar tiempo a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios y sobre todo a la oración es vital. Parece repetitivo que siempre lo decimos, siempre lo escuchamos, pero siempre lo hacemos. Por eso les digo, saquen un ratito en la noche y enfoquémonos hoy día a reafirmar nuestra fe. Porque el enemigo no va a descansar. Nuestro enemigo no va a descansar. Y nosotros requerimos de esa recarga constante. Entonces, enfoquémonos en hacerlo. Y es doloroso escuchar cómo cristianos hoy día se están dejando llevar por corrientes que son totalmente antibíblicas. Porque claro, es fácil quedarnos solo con lo que escuchamos. Pero el estudio de la palabra de Dios es vital. Es vital. Y mis hermanos, aquí en CCP, por recursos no es, porque bastante que tenemos. Y si hay algo que no entendemos, preguntémosle a algún hermano. Pero la conexión con Dios es importante. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Hay situaciones que a nosotros se nos presentan diariamente que no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo proceder, ¿verdad? Entonces, a la final, cuando yo esté haciendo esa autoevaluación en lo que me pasó, ¿cómo voy a saber cómo desea Dios que yo proceda si yo no sé lo que la Biblia dice al respecto? Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, nos sirve para enseñar, para corregir, para saber qué hacer. Si no sabemos qué hacer, vamos a leer la Biblia. Vamos a ver qué Dios, o si estamos pasando por una situación, Dios, ¿qué dice tu palabra al respecto? Porque nada es nuevo. La Biblia tiene de todo. Entonces, la conversión de Pablo dice que después del encuentro de Jesús, Pablo se mantuvo, como les dije, en oración 3 veces, 3 días. Dice que no comió ni bebió. Y Dios respondió. 3 días, yo no sé si yo voy a mantenerme 3 días seguidos sin orar ni comer. Pero él se dispuso a hacerlo. Y la respuesta de Dios fue inmediata. ¿Ustedes creen que Dios no puede escucharnos a nosotros también? Y no tenemos la necesidad de orar 3 días. Si puede usted hacer un ayuno diario, hágalo. Pero es importante conectarnos con Dios. Hoy día estamos siendo bombardeados por tantas corrientes ideológicas erróneas que confunden a cualquiera que no esté claro en lo que Dios dice en su palabra y sobre todo en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende. Y como último, que yo sí, yo aquí voy a cerrar con broche de oro, sería
Vive con la corona de justicia y la venida de Cristo en mente. Mis hermanos, diariamente Jesús puede venir en cualquier momento. Nosotros debemos estar alerta, dice la Biblia. Alerta, no distraídos. La esperanza de la venida de Jesús y nuestro encuentro con Él. Esas deben ser las grandes motivaciones para el cristiano. En que voy a recibir mi corona, en que Cristo va a venir y me voy a reencontrar con Él. Mis hermanos, si eso no es motivación, ¿qué otra cosa puede ser? Que Dios me bendiga. Claro, Él lo prometió, es una de las cosas que nos guardará, que nos va a proveer. Pero la esperanza del cristiano es el encuentro con su Salvador. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según, ¿qué? Según su obra. O sea que lo que me da a entender es que no todos vamos a recibir galardones por igual, sino de acuerdo a lo que hicimos. Amén. Mis queridos hermanos, para cerrar, cuando enfrentemos decisiones difíciles o momentos de desánimo, yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros lo pasamos. Quizás muchos los estén pasando en estos momentos. Desánimo, dificultades, no sé. Recordemos que nuestra fidelidad en esta vida tiene un propósito eterno. Yo, en otro momento, o siendo de pronto, si a mí si a ti te tuviera que escribir lo que Pablo estaba escribiendo en ese momento, nosotros aprendemos, tenemos la oportunidad de aprender todos los días. Yo estuviera haciendo una carta de despido. Gracias por haberme conocido. Fue un placer, no sé qué. Yo dije en ese momento, si yo supiera, Pablo estaba clarito cuál iba a ser su final. Mis hermanos, léanse todo el capítulo el capítulo 9. Las instrucciones que Pablo da. O sea, me voy, pero procura esto. O sea, él no perdió ningún momento. Porque él sabía lo importante que era. Yo decía, ay, yo estuviera despidiéndome de todo el mundo. Guarden mis zapatos, guarden mis carteras, no sé qué. Así, o sea, yo que eso era lo que de pronto humanamente la gente hace. Pero él procuró hacerlo de esa manera. Y yo creo que nos lleva a tener ese mismo celo por la salvación de los demás. Sí, a veces llega el desánimo y a veces literal, mis hermanos, a veces decimos, ¿sabes qué? Ay, yo que soy cristiano y no salgo de una panta a otra. Pero yo tengo que saber que cada una de mis situaciones es para que Dios se glorifique y que todo esto tiene un propósito eterno. Y a veces nosotros no sabemos a cuánta gente impactamos en nuestra vida. Si una mala decisión impacta de tal forma, usted se imagina cuando hacemos algo correcto, una buena decisión, ¿de qué manera impacta la vida de otro ser humano? Entonces, pregúntate, ¿cómo afecta la decisión que yo tenga que tomar para mi recompensa futura? Los problemas llegan, las situaciones llegan, pero en mí está decidir si lo que yo hago ahora va a repercutir de manera positiva o negativa en mi eternidad o en la eternidad de los demás. Entonces, ¿estoy viviendo de una manera que demuestre que amo a Dios y anhelo la venida de Cristo? Yo dije, con más, hago mi compromiso de hacer diariamente esa autoevaluación y fortalecerme en la fe. Yo lo propuse hacer y visualizarme en que Cristo viene. Y en que no solo se trata de mi esposo y de mi hijo,
sino que de manera positiva. Amén. Entonces, esta perspectiva nos ayudará a priorizar lo que es verdaderamente importante y a vivir con un sentido de propósito y esperanza. Como decía Pablo, que no pretendía haberlo alcanzado todo. Nosotros todavía no pretendamos hacerlo tampoco, mis queridos hermanos. Porque si estamos aquí, es porque el trabajo de Dios en nosotros no ha culminado. Y si Jesús todavía no ha venido por su tiempo, por su iglesia, es porque todavía hay un trabajo por hacer. Ahora mismo no es Pablo, porque usted y yo somos el fruto del trabajo que hicieron precursores, ¿verdad? Ahora mismo, póngase que no es Pablo, ahora mismo es Olivia, ahora mismo es Ramsés, ahora mismo es Ingrid. Y nuestra historia de vida tiene que marcar de manera positiva la vida de los demás. El trabajo no es solo para los padres, de la manera positiva en que tú impactas la vida o negativa que impactas la vida de tu hijo. Nosotros somos luz, cartas abiertas, cartas leídas, dice la Biblia. O sea que vidas van a ser transformadas por las decisiones positivas o negativas que nosotros tomemos. Entonces eso no es solo trabajo de Pablo, porque todos vamos a recibir galardones, todos vamos a recibir recompensa. Por ende, todos tenemos un trabajo que hacer. Así es que si nosotros vamos a querer que nuestra historia de vida tenga, como podemos decir, un final feliz y todos vivieron felices para siempre, eso depende de nosotros. Amén. Y lo podemos hacer porque Dios nos escogió, Dios nos capacita, Dios nos prepara y Dios nos envía. Sí puedes hacerlo. Dios sí te puede usar. Yo pude haber leído este versículo y decir, la batalla, la guerra, a mí que me gusta pelear, yo voy para allá. No es de la manera que yo lo haga, sino es de la manera en que Dios me va a capacitar para hacerlo. Esta semana me enfrenté como a 3 o 4 situaciones en las que pude haber respondido como Olivia. Exacto. Pero sí me tocó sentarme y decir, Señor, ayúdame. Y el enemigo también es otro que no colabora porque quiere andar poniendo, pero o sea, de mí depende. Lo pude haber hecho, pero no se trata de mí. Y alguien me dijo, yo creo que ya me lo han dicho últimamente varias veces, varias personas. Pero yo hubiera hecho esto, yo hubiera respondido de esa manera. Y yo dije, sí, en estos momentos yo lo hubiera hecho. Pero no estoy demostrando lo que Dios está haciendo conmigo. Es un poquito, no, es difícil, pero Dios nos da la capacidad de, hey, contrólate. Y sí, me ha tocado a veces en las noches llorar, Señor, ¿qué hago? Y he visto la mano de Dios cuando decido no hacer las cosas y seguir orando por X situación y seguir orando por X persona y seguir orando para que Dios me siga usando para que esa persona pueda llegar a los pies de Cristo. Y sé que no solo me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero esto es una batalla que vale la pena. Exactamente, vale la pena, porque hay galardón y hay recompensa. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Mis hermanos, yo sé que es un poquito a veces difícil tener ese autocontrol, pero de eso se trata, de que Dios vaya forjando, ¿verdad? Ese carácter en nosotros. Yo creo que es un buen momento para pedirle al Señor que nos ayude a fortalecernos, a guardar esa fe y a pelear esta buena batalla porque vale la pena. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque siempre, Dios, nos hablas, ministras nuestras vidas. Gracias, Señor, por
que tenemos esas armas que son poderosas en ti, como dice tu palabra, para destrucción de fortaleza, Señor. Ayúdanos a que cada situación, cada momento que pasemos, Señor, nos ayude cada día a cumplir el propósito en el cual tú nos has enviado, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada momento, Dios, para poder reflejarte, para dar testimonio de lo que tú puedes hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, pido que nos fortalezca, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender los tiempos, las situaciones, Señor, y poder proceder de la manera en que tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Padre, pido que nos ayudes, nos fortalezcas, que aumentes nuestra fe, Señor. Padre, y que en estos tiempos, Señor, en estos tiempos de dificultad, en estos últimos tiempos, Señor, nosotros podamos cumplir con ese propósito de llevar tu evangelio y de ministrar vidas para que las almas puedan ser salvas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.